Continuando con el tema de acidosis metabólico sin anión GAP, les voy a hablar sobre el enfoque fisiopatológico de la hipercloremia. La acidosis tubular renal puede ser de tipo hereditaria o adquirida. Esta se clasifica en tres subtipos: la de tipo 1 o acidosis tubular renal distal, la de tipo 2 o acidosis tubular renal proximal, la de tipo 4 y la de tipo 3, que comparte características de la de tipo 1 y la de tipo 2. En esta se ha informado como un hallazgo transitorio en lactantes y niños. También se ha observado que una mezcla de la acidosis tubular renal proximal y distal en pacientes con deficiencia en la anhidrasa carbónica de tipo 2 o en pacientes que están recibiendo medicamentos que inhiben la anhidrasa carbónica. Este último incluye la zonisamida, el topiromato y la acetazolamida. La acidosis tubular renal distal de tipo 1 es un trastorno heterogéneo que puede ser hereditario, idiopático o secundario a una variedad de condiciones. La hereditaria se debe a defectos en dos de las principales bases ácido transportadoras involucradas en la acidificación urinaria distal. Esta puede ser heredada en autosómica dominante y recesivo. El intercambiador de bicarbonato cloruro 1, como podemos ver en esta imagen, se localiza en las membranas vasolaterales de las células A intercaladas. Estas se distribuyen a lo largo del conducto colector y contribuyen a la acidificación urinaria, proporcionando la ruta principal para que el carbonato salga a través de la membrana vasolateral y tenga un cambio con el cloruro. En cuanto a la adquisición de la acidosis tubular renal distal, tenemos que varias enfermedades afectan a la capacidad del riñón para acidificar la orina y disminuir la secreción de los protones al recoger el conducto A. Esto resulta en una excreción reducida de amonio y acidosis metabólica. El bicarbonato del plasma se reduce a la concentración y aumenta el cloruro. Los pacientes con esta patología desarrollan síntomas atribuibles a la hipocalemia, incluida el músculo proximal, debilidad, polidipsia y poliuria, dando como resultado una nefropatía caliopénica. Los pacientes con acidosis tubular renal distal son propensos a adquirir hipercalciuria, fosfaturia y probablemente acidosis. Ellos tienen un mayor riesgo de desarrollar nefrocalcinosis y nefrolitiasis. Las afecciones pueden causar en esta patología la de forma adquirida y afectar la estructura y la actividad de los transportadores ácido-bases en el conducto colector renal, los mismos que incluyen enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, hipergammaglobulinemia, trasplante renal, osanemia celular y toxinas, incluida la ifosfamida, litio, sales y la anfotericina B. En la acidosis tubular renal distal no tratada puede causar problemas de crecimiento y raquitismo en niños y también osteomalacia en adultos, seguida de un deterioro progresivo de la función renal debido a una nefrocalcinosis. Sin embargo, la acidosis tubular renal distal tiene un buen pronóstico cuando se diagnostica a una temprana edad y si el tratamiento alcalino con bicarbonato de sodio se inicia también con citrato de potasio. La evaluación diagnóstica de cualquier paciente con acidosis hiperclorémica inexplicada debe incluir la medición de la creatinina sérica y el aclaramiento de creatinina, sodio, potasio, cloruro, calcio y citrato urinario.
Para ello, se requiere un gas en sangre arterial si la alcalosis respiratoria se considera como la causa del bajo nivel de bicarbonato en el suero. La acidosis metabólica es generalmente leve, pero puede ser grave con un bicarbonato de 10 miliequivalentes por litro y un pH de 7.20. Los estudios con pacientes que tienen acidosis tubular renal distal muestran comúnmente depósitos de calcio en el tejido, dando como resultado una nefrocalcinosis y también cálculos de tracto urinario que dan una nefrolitiasis. Una prueba alternativa es la medición del pH urinario después de la administración de furosemida con fludrocortisona. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad de esta prueba no ha sido independientemente establecida. El tratamiento de la acidosis tubular renal distal implica la corrección de la acidosis metabólica con bicarbonato oral de sodio, citrato de sodio o citrato de potasio para una acidemia correcta y una desmineralización ósea inversa. Los niños en su fase de crecimiento requieren grandes dosis de álcali, generalmente entre 2 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal, mientras que en los adultos solo requieren de 0.5 a 1 miliequivalentes por kilogramo de peso corporal. La aldosterona y otras hormonas, como los receptores, incluida la angiotensina 2 y el receptor sensible al calcio, estimulan la acidificación distal. Ahora tenemos la acidosis tubular renal proximal de tipo 2. Esta es menos frecuente que otras formas de acidosis tubular renal para adultos. En esta figura podemos observar el mecanismo de reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal, donde el 80% de la carga filtrada de bicarbonato es reabsorbida hacia los protones y éstas se secretan hacia la luz a través del intercambiador sodio-hidrógeno 1 y el transportador sodio-bicarbonato 3, también el cotransportador eh, sodio hidrógeno ATPasa. En cuanto a la acidosis tubular renal hereditaria, tenemos que debido a las mutaciones en el cotransportador vasolateral electrogénico de bicarbonato de sodio, el principal transportador de bicarbonato en las células del tubo proximal a menudo se presentan en una forma autosómica recesiva. El síndrome de Fanconi es causada por una disfunción generalizada del túbulo proximal que causa la pérdida de soluciones como fosfato, ácido úrico, glucosa, aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular y bicarbonato. La genética y las causas de este síndrome pueden ser primarias o secundarias a enfermedades sistémicas. Las causas secundarias de Fanconi incluyen el síndrome de cistinosis hereditaria, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructuosa, tirosinemia, el síndrome de Lowe, el síndrome de Alport, la enfermedad de Wilson y los trastornos mitocondriales. La causa hereditaria más común es la que ya le mencionamos, la cistinosis. La concentración del bicarbonato sérico rara vez disminuye por debajo de aproximadamente 15 miliequivalentes por litro en pacientes con acidosis tubular renal proximal. La inactivación de la mutación en el cotransportador electrogénico del bicarbonato, el canal de sodio bicarbonato epitelial, es una excepción y está asociada con el bicarbonato sérico muy bajo, tan bajo que puede llegar a 6 miliequivalentes por litro y también un pH en la sangre de aproximadamente 7. La razón de esta acidosis extrema es que el cotransportador canal de sodio epitelial es el responsable para la mayor parte de la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal. La prueba adecuada para estudiar la reabsorción de bicarbonato por el túbulo proximal es la medida en la reabsorción
y las tasas de excreción de bicarbonato a diferentes cargas de bicarbonato filtrado. Esta prueba se realiza infundiendo bicarbonato de sodio por vía intravenosa para aumentar lentamente la concentración del bicarbonato en el plasma y simultáneamente determinar las concentraciones de bicarbonato y creatinina en sangre y en orina. El cálculo del bicarbonato renal umbral produce toda la información necesaria para el diagnóstico de un defecto en la reabsorción tubular del bicarbonato. Un fraccional de la tasa de excreción del 15% se considera en evidencia suficiente para la identificación de un defecto proximal de la reabsorción tubular del bicarbonato. Esto es en contraste con la acidosis tubular renal distal, que está asociada a una excreción del 3% de la carga filtrada del bicarbonato. Y tenemos un método muy fácil que se utiliza para diferenciar la acidosis tubular renal proximal de la distal, en la cual se utiliza la cantidad del bicarbonato oral requerido para lograr así las concentraciones normales del bicarbonato sérico, es decir, 22 miliequivalentes por litro. Los adultos con acidosis tubular renal distal comúnmente requieren 1 miliequivalente por kilogramo por día para normalizar los niveles de bicarbonato sérico, mientras que los pacientes que tienen una acidosis tubular renal proximal no se normalizan su suero bicarbonato con dosis mucho más altas que las dosis anteriores. Esta observación, junto con la medición del pH de la orina, puede usarse efectivamente para discriminar entre la acidosis tubular renal proximal y distal. En cuanto a la acidosis tubular renal de tipo 4, la hiperpotasémica, se refiere a que la parte distal está asociada con la hipercalcemia A, y esta se diferencia con el tipo 1 clásico. Los pacientes que tienen la acidosis tubular renal de tipo 4 tienen una capacidad deteriorada para excretar protones y potasio. Los de tipo 4 pueden atribuir a un problema intrínseco o genético que tiene defectos moleculares adquiridos con los canales de sodio-potasio y ciertos transportadores de la nefrona distal. La actividad del canal de sodio-potasio epitelial deteriora la función posterior del canal de potasio con las finales vías universales en la generación de la hipercalemia, y este otorga un sello distintivo en el tipo 4, que es la hiperpotasémica. Como resultado, el bicarbonato y la generación que está deteriorada a pesar del funcionamiento normal del cotransportador hidrógeno ATPasa y el conducto colector, el cual aumenta para la acidosis tubular renal distal con una hipercalemia en el tipo 4. Los pacientes que tienen esta patología excretan una orina ácida con un bajo contenido de hidrógeno debido a la falta de una amortiguación adecuada por amoníaco.